Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Glory be to God. Es un honor y un privilegio volver a estar aquí a ministrar la palabra de Dios. Le damos gloria a Dios por eso, por esta nueva oportunidad. A pesar de las dificultades, aquí estamos en vivo una vez más. Y vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios para que esta noche se cumpla su voluntad al ser ministrado esta palabra. Todos los que lo vean ahora en directo, en vivo, y los que lo verán después, sean ministrados, porque todos tenemos un llamado, todos tenemos dones y talentos para cumplir el propósito de Dios aquí en la vida. Aleluya, en esta jornada que es pasajera, todo en esta vida, dice la palabra, es vanidad de vanidades. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, Señor, te damos la gloria, la alabanza en esta noche a ti, Señor. Gracias una vez más por este privilegio de llevar tu palabra, Señor. Ahora esta palabra ungida que sale de mi boca, Señor, tu palabra, Señor, la iglesia, para que no te conozca, Dios de la gloria, hoy tú le abres su corazón, concédele el don de arrepentimiento, Padre, para que pueda tener convicción de pecado y se convierta. Gloria a Dios, como estamos orando. Aquí esta señal, aquí es muy mala, la señal es muy mala, pésima. Hay mucha interferencia. Así que nosotros proseguimos con esto porque lo de Dios no puede detenerse. Le damos las gracias a Dios por todos aquellos de ustedes que están viendo y oramos para que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y a la persona que esté lejos del Señor, esta palabra lo toque y retorne al redil. Al que no conoce a Jesús, se ha abierto su corazón para arrepentimiento, y que la persona que está en la iglesia sea edificada, y cualquier persona que tenga alguna duda sea quitada esta noche y pueda entrar al llamado de Dios, porque todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito que cumplir. Bendecimos su nombre. Así que esta noche estaremos hablando del llamado y los dones del Señor. Ahora vamos a entrar a una parte muy importante que dice la palabra de Dios, que Dios habita en medio de la alabanza. Vamos a adorar al Señor. Mientras tanto, usted puede conseguir su apunte para apuntar los versículos de la Biblia que Dios estará dando hoy. Vamos a invitar aquí a mi amada esposa en esta adoración del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gracias te damos, Señor, tu nombre en esta noche. La bienvenida, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Bienvenido, Espíritu Santo, en esta noche. Bendice cada vida, cada corazón escuchando. Gracias te damos. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor?
my shame is undone. Your presence, God. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and set the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence, Lord. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and set the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, God. Gracias, Señor, te damos. Quiero habitar todo el tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Quiero habitar todo el tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Yes, Lord. Holy Spirit, come. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and set the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence, Lord. Thank you, Jesus. Bendito seas por siempre, Señor. A tu nombre clamaré. Gracias te damos, Señor. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Allí te veo en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, Jesús, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Jesús, your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be your guide. Where feet may fail and fear surrounds us, you've never failed and you won't start now. So will we call upon your name, Jesus, and
walk upon the waters, wherever you could find me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead us where our trust is with the borders. Let us walk upon the waters, wherever you would call us. Take us deeper than our feet could ever wander, and our feet will be much stronger in the presence of our Savior. So we will call upon your name, Jesus, and keep our eyes above the waves. When oceans rise, our soul will rest in your embrace, 'cause we are yours. You are ours. Glory be to God. Hallelujah. Glory, glory be to God. To him be all the glory, now and forever and ever. Amen. A él sea la gloria, ahora y por siempre, a nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Gloria a su nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Este es el ministro y siervo de la palabra, John Moses Elijah, desde aquí, St. Louis Bay, en San Andrés Islas. This is Minister and Servant John Moses Elijah. It's a privilege once again to be back here and to carry out this message, the word of God, to my people and to everybody who is listening. Honor y privilegio. Aleluya. Estamos en los tiempos finales. Lo podemos ver. Estamos viendo todo lo que está sucediendo aquí y en el mundo. Los tiempos finales Dios lo ha profetizado a través de los profetas, los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo dejó claro que el fin se acercaba, dice, y todos son principios de dolores. El Señor últimamente me ha estado redarguyendo en el corazón, y todo lo que me ha estado es juicio de la llegada del Señor, y que la iglesia tiene que ahora volcarse totalmente hacia Él. Ya está llegando el tiempo, dice el Señor, en que se sabrá quién es quién, porque dice la palabra, y llegará el momento, dice, porque ha guardado la paciencia en mi palabra, y por amor a mi nombre y a mi palabra y las obras que has hecho, dice, serás guardado, le digo a esa iglesia, a ese pequeño remanente, serás guardado, dice, de la prueba que vendrá sobre toda la tierra. Y estos son momentos de prueba, estos momentos que están pasando ahora. Ya sabemos que la agenda mundial, la que están implantando y la que Satanás está haciendo, ya empezaron a organizarla, ya se está orquestando, ya el Señor ha profetizado, ha mostrado también a través de sus siervos, porque dice el Señor que Él no hará nada antes de revelárselo a sus siervos, y dice también que Dios es el que revela sus pensamientos a los hombres. Así que este es tiempo de levantarse, pararse firme y vivir una vida sin temor, en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Este es el mejor tiempo para tú demostrar que eres un cristiano verdadero. Entre más dura la batalla, más grande y más dulce será la victoria. Sí, este es el tiempo en que Dios dice que la iglesia, pero ¿sabe usted que la iglesia en la historia, lo que sé en la palabra, la iglesia cuando más fructífera fue, cuando más creció, fue cuando la iglesia fue perseguida, pero no podían detener la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no puede ser encadenada. Y dice Pablo, yo no predico con sabiduría humana, sino la sabiduría dada las palabras del Espíritu Santo, que coloca lo espiritual, las palabras espirituales a lo espiritual. Aleluya. Dice, yo vengo en el poder del Espíritu Santo
para que no pongan su fe en sabiduría humana, sino en el poder de Dios, porque nuestro Dios es Dios de poder. Y yo sé que Dios se está levantando. Todo esto lo que está sucediendo, todo esto lo que está aconteciendo es la preparación para lo grande y poderoso que viene. Dios está levantando guerreros y guerreras, personas que aman al Señor en espíritu y en verdad, y personas que darán todo por Dios, porque saben que esto, lo terrenal, lo que está pasando, esto es temporal. Este cuerpo, después de unos días, ya está podrido. Ya después de un tiempo ya no queda nada. Pero dice que el que hace la voluntad permanece para siempre. Y Dios está preparando su iglesia. Está purificando, está limpiando. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay muchas cosas que no le agradan al Señor. Y lo estamos viendo. El testimonio habla más que cualquier cosa. Gloria a Dios. Yo siempre digo, háblame con hechos, no con palabras. Háblame con hechos, que tus obras brillen por ti, que tus obras muestren todo lo que tú eres. Pero el Señor sabía que en su iglesia necesita, porque en la capacidad humana, nosotros podemos tener mucha formación humana, mucha sabiduría humana, vemos conocimiento humano, head knowledge, we say in English, you can have much head knowledge, pero eso sin revelación, eso todo puede ser secular y no va con lo de Dios. Porque la sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría humana. El mundo hoy está preparándose, dice, los días son difíciles. Estamos viendo lo que está sucediendo ahorita mismo en el mundo. Dios profetizó hace mucho tiempo y también utilizó a este siervo para esa palabra antes que esto se originara, de este virus que están ahorita mismo. Ya han pasado, no solamente hace un año, me acuerdo, dicen que durarían las vacunas, y las vacunas ya están listas y aprobadas, y ahora es una obligatoriedad. Están obligando, multando hasta preso a varias personas en diferentes partes. O sea, todos los derechos humanos lo están aboliendo, pero Dios está ahí, y Dios dice que nosotros los que queremos Él no tenemos que temer. Vendrá tiempos difíciles. Iglesia, prepárese, porque viene persecución. Va a llegar persecución pronta, porque el pueblo de Dios dice, los que conocen a Dios y se levantarán. Los que conocen la palabra de Dios no se someterán a la voluntad del hombre. Dice la palabra, sométate a las autoridades, pero nunca puedes poner las autoridades por encima de la palabra de Dios. Lo que Dios dice que es pecado, lo que Dios dice es bueno, y lo malo es malo. Gloria a Dios. Dios ha estado preparando su iglesia y preparando los corazones de todos nosotros, porque antes de lo que el mundo quiera implantar, antes que venga el anticristo, Dios levantará una gran cosecha. Lo creo de todo corazón. Va a venir un gran avivamiento de cosechas. La gloria de Dios será desparramada como nunca antes, en gloria, en poder, en alcance. La gente se convertirán, dice la palabra, hasta el más duro de corazón, hasta el más vil de los humanos, el más duro de corazón, el más vil, el más incrédulo, dice Dios, se convertirá, porque nadie puede resistir el poder del Espíritu Santo cuando Él se derrama. Dice la palabra de Dios, Isaías 60, dice, la gloria amanecerá, y dice, sobre ti vendrán las multitudes cuando la gloria de Dios se manifiesta. Aleluya, gloria a Dios, bendecimos su santo nombre. Cuando esa gloria, esa Shekinah se manifiesta del Señor, aleluya, no hay nada que lo resista, ni el Satanás, aleluya. El Espíritu Santo trae convicción, y yo os pido al Señor que traiga convicción de pecado. Si hay alguno que está descarriado, se ha ido del redil, para que retorne esta noche. Si hay alguien que está un poco pierniquebrada, bandengue, que se fortalezca hoy en el Señor, y que el que esté en Señor hoy, el que esté caído, sea levantado, aleluya, porque la palabra de Dios no es para destruir, la palabra de Dios es para edificar. Por eso dice Dios que ha dado ministerios y ha dado dones y talentos a la iglesia. La iglesia, la palabra iglesia significa cuerpo gobernante para establecer el reino de Dios. Cuando la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer,
El pueblo es bendecido. Los brujos, los hechiceros, los santeros, todo eso tienen que recogerse cuando la gloria de Dios, cuando la iglesia lleva el amor, la palabra, el conocimiento, el amor de Dios, pero no solamente el amor de Dios, las obras de Dios, la bendición de Dios, financiera, económica también. La iglesia ha sido llamada para transformar la sociedad, porque la familia es el núcleo de la sociedad, y por eso dice Dios que ha puesto un hombre y una mujer juntos. En Malaquías 3 dice: lo he puesto juntos para que se multipliquen y engendren prole santa, hijos santos, hijos justos, porque si la familia es justa, la sociedad será justa. Gloria a Dios. Pero estamos viendo que últimos días la agenda del anticristo se está propagando, pero nosotros no tenemos miedo. Nosotros estamos listos, estamos preparados. Le digo a la persona: venga la tribulación que sea. Jesús dice: el que se mantenga firme hasta el final, ese será salvo. Firme hasta el final. No importa lo que está pasando en el mundo. Yo me mantendré firme a la palabra de Dios. Dice: el que no tenga pena ni vergüenza. ¿Cuántos cristianos hoy en día tienen pena y vergüenza de la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos hoy en día han claudicado en la fe por la presión que hay? Mucha presión. El Señor me estaba mostrando una visión y veía cómo el círculo se estaba cerrando, y los cristianos denegaban su fe, iban hacia el mundo y solo quedó un pequeño remanente. Y yo me mostraba cómo el enemigo perseguía a ese pueblo remanente, pero el fuego no los alcanzaba. Lanzaba agua, lanzaba fuego, él venía con espada, pero nada podía, porque estaban ellos sellados por el Señor. Dice la palabra que Dios conoce a los que son suyos. Conoce a los suyos y Él conoce a los que le aman. Aleluya. ¿Cómo estamos orando nosotros para que este pueblo, estas islas de San Andrés, se conviertan nuevamente a nuestro Dios? La solución no está en los políticos, la solución no está en la economía, la solución está en el corazón de cada persona. Dice: cuando Dios convierta el corazón, las cosas cambian, porque todo viene del corazón. Y nosotros sabemos, y a veces nos tildan de loco a muchos. Nosotros decimos que la solución está en Cristo. Los políticos falsos, mentirosos, ahora en la época de elecciones, ahora vienen con promesas, vienen con todo. Pero por eso estamos orando para que Dios levante políticos justos. Sí, porque la política no es mala. La política es el arte, no es servir al pueblo. Pero lo han vuelto que es un nido, una mata de corrupción. Me ha tocado a mí personalmente. Y oramos a Dios para que levante personas justas. Dice la palabra: cuando gobierna el justo, el pueblo se regocija. Cuando gobierna el malvado y el impío, o aquellos que blasfeman el nombre, usan el nombre, ellos dicen que son cristianos, pero cuando están gobernando, sus hechos dicen todo lo contrario. Aleluya. Y los gobernantes que no tienen amor hacia su pueblo. Nosotros estamos pasando por muchas cosas, porque la palabra nos dice a nosotros, dice: no permitáis que extranjeros gobiernen sobre ustedes. Y nosotros hemos hecho todo lo contrario. Este pueblo raizal, este pueblo isleño ha hecho todo lo contrario a la palabra de Dios. Pero Dios nos va a levantar. Dios va a levantar justos, personas justas y santas en el poder del Espíritu. La gloria de Dios se va a ver sobre estas islas como nunca antes. Va a haber un poder de avivamiento, va a haber una convicción de pecado. Dios va a quitar y sacar toda maldad de aquí de Israel. ¿Lo cree usted? Lo creo yo. Aleluya. Y Dios estaba mostrando no solamente a este siervo, sino a muchas personas. Dios estaba profetizando, mostrando, hablando en sueños, en visiones, hasta niños. Yo mostrando las cosas que van a pasar. Jóvenes, cristianos, no cristianos, porque el tiempo está cerca. Yo espero de todo corazón ver a Cristo venir, porque ya todo se está cumpliendo. La maldad lo podemos ver. Todas las civilizaciones fueron destruidas cuando llegaron al punto desbordante de inmoralidad sexual. Roma, Grecia, la historia habla, Sodoma y Gomorra.
Pasó eso también con Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios que cuando vean los tiempos como de Noé y Sodoma y Gomorra, ay, 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 alístese. Dice el Señor, cada cual esté listo. Dice, para que sea tenido digno. Dice, velad y orad para que sea tenido digno de su llegada, digno ante su presencia. A veces nos sentimos como Lot. Yo me siento como veo toda maldad en el mundo, lo que está pasando, la injusticia. Hoy, cuando todo lo que dicen que es bueno es malo y lo malo es bueno, hemos llegado a la curva. Cuando hay tanta inmoralidad sexual como hay ahora mismo, el pico del sodomismo total está en su pico, gobernando en todas las esferas de la sociedad, las cosas que están sucediendo, que todo lo bueno lo dicen malo. Cuando nos imponen las cosas malas, cuando nosotros los muchos cristianos, ¿saben cuántos cristianos ahorita mismo en sus trabajos, sus jefes los ponen, tienen que mentir? Tienen que hacer cosas indebidas para conservar su puesto. Pero nosotros los que creemos en Dios nos mantenemos. Por eso dice la palabra, mejor lo poco del justo que la mucha riqueza de los malvados. Dice Dios, de todos los impíos, mejor un plato de legumbres tranquilo que muchos manjares en zozobra. Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Dios por siempre. Aleluya. 70 son los años del hombre, lo más robusto son 80. Así que si estás llegando a los 70, entre más cerca, dice Dios, prepara tu corazón, esté listo y en paz con Él, porque todos moriremos, todos nos iremos, dice la palabra de Dios, y hay que estar preparados en nuestros corazones todos, porque en cualquier momento, aleluya, me gozo en el Señor. Toda esta semana varias personas que se han acercado a decir, ministro, pastor, mire, la palabra que nos diste hace años, la palabra que nos diste hace meses o semanas, se han cumplido. Gloria a Dios. Y la mía se van a cumplir también. Así que le estoy diciendo a usted, hermano mío, San Andrés va a ser purgado, va a ser limpiada por el Dios Todopoderoso, pero todo será para bien. Nuestro pueblo raizal será levantado. Todo esto no ha pasado, ahora estamos prisioneros en nuestro territorio, sin autoridad. O sea, aparecemos nosotros ahora los extranjeros. Nosotros tenemos que, dice la palabra, gobernarán sobre ustedes. Ustedes les prestarán, tendrán lo mejor de la tierra, y eso es lo que está pasando. Pero nuestro Dios está con nosotros. Así que yo creo en Él. ¿Lo crees tú en Él? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito en breve, por eso me gusta el Espíritu Santo, porque Él nos enseña. Y dice la palabra que no te preocupes lo que vas a decir. Uno se prepara para venir acá y prepararse, presentarse delante de ustedes. Uno prepara como ministro, uno estudia. A veces las personas creen que eso es fácil. Es un ministro, tiene que pasar horas de estudio y horas en oración para preparar un mensaje. Y a veces llega ese mensaje y el Señor le dice, guárdalo para hoy, hable lo que tengo para otro tiempo. Así es Dios. Entonces somos servidores. Y oro por los ministros aquí en las islas, para que el Señor toque sus corazones, para que seamos sacerdotes de verdad. Sacerdotes no por lucro, ni por avaricia, ni por poder, ni por fama, sino sacerdotes del Dios viviente, que queremos pastorear a su oveja como hizo David. Dice, con toda sabiduría y con todo temor, como lo hicieron los apóstoles y los profetas. Cada uno de ustedes tiene un llamado, el Señor, ¿sabía usted? Cada cual de ustedes tiene dones, cada cual tiene talentos, cada cual tiene una porción de fe. Y eso quiero hablar un poquito con cada uno de ustedes. No importa la edad que usted tenga, ¿vale? Porque uno dice, a veces soy muy viejo. Dice Dios el Salmo 92. Dice, Salmo 92 dice, el justo aún en su vejez florecerá como una palmera, como al lado de un río. Sus hojas serán verdes y darán fruto. Así que no se preocupe la edad. Lo importante es el llamado de Dios para su vida y caminar en esa voluntad y ese propósito de Dios. Aquí en Corintios capítulo 11 capítulo 1 Corintios 12, Dios nos da unas verdades aquí, aleluya,
Saludo a todos los que están ahí. Si alguien quiere enviar saludos para saber quién está mirando, aquí le damos la gloria a Dios por ello. No dejen de orar por este ministro. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios capítulo 12 y dice, ahora bien hay diversidades de dones por el mismo Espíritu, y hay diversidad de ministerios por el Señor mismo. Hay diversidad de operaciones, pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, para que esté dada el Espíritu de palabra, de sabiduría, de ciencia, de sanidad, de milagros, de señales, de prodigios. Dice, todas estas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él desea. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así todos los miembros del cuerpo son muchos, pero un solo cuerpo también. Y sí, por el Espíritu Santo, dice, para el crecimiento y edificación de la iglesia, no para nosotros solamente, para nuestro provecho. Aleluya. Así que Dios nos llama a nosotros a servir. Dios quiere que nosotros le sirvamos de todo corazón. Dice, servirás al Señor y adorarás al Señor con toda tu alma, con tu mente, con tu esfuerzo, con tu espíritu. Así hay que estar saludable, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar la mente, pero hay que cuidar también lo importante, lo espiritual. Y nosotros ponemos hoy en día lo terrenal más que lo espiritual. Dios ahí nos está diciendo unas cosas. Dice que Dios y el Espíritu Santo, el Señor Jesús nos da el ministerio. O sea, Jesús es el que hace el llamado. Y el Espíritu Santo da los dones. Y Dios hace las operaciones. Vamos a poner eso. Jesús nos llama a nosotros a ministerio. Cada uno tenemos un ministerio. Hay 5 ministerios. Pero eso no implica, y hay otros ministerios que el Señor tiene. No son los ministerios eclesiásticos los que tienen de pastor, de evangelista, de maestro, de profeta, de apóstol, los ministerios de la iglesia. Pero ministerio y ministrar. O sea, tú tienes el ministerio y a través del ministerio tú vas a ministrar. Pero hay algo que me gusta a mí en 1 de Pedro capítulo 4, 13. Dice Pedro, y cada uno ministra, vamos a buscarlo. Estamos viendo aquí, son llamados, porque muchas veces me pregunta, pastor, pero yo no tengo llamado a ser pastor. No, pero tiene un llamado, dice también en 1 Romanos, a ser dirigente, dice la palabra de Dios, a servir al misericordioso. Al que tiene Dios le da la capacidad para presidir los políticos, las personas para liderar a su pueblo, la persona justa y santa. Cada cual tenemos dones de Dios. Y por medio de los dones que nos ha dado Dios y por medio de los talentos que damos Dios, es que nosotros vamos a lograr el propósito de Dios y vamos a también a exaltar el nombre de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar apunte. Mira, aquí en 1 de Pedro capítulo 4 dice, vamos rápidamente, dice el gran apóstol Pedro, dice en 4:13, dice, el capítulo 4:11, disculpe, dice, si alguno va a hablar, que hable conforme a la palabra de Dios. Hoy queremos hablar lo que tenemos que hablar, cada cual da su opinión, fuera distinta a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios hay que predicar la verdad, hay que pararse en la brecha por la verdad. Dice, ministre conforme al poder que Dios da. Dice, hable de acuerdo a que el Espíritu Santo le va guiando. Y ministre conforme al poder que Dios le da. Ahí entran los dones de Dios. Dice, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Todos nosotros, dice, tenemos que ministrar nuestros dones, nuestros talentos. ¿Cómo estás tú con ellos? Todos nosotros tenemos que ministrar. Estamos viendo aquí en 1 Corintios 12, dice que tenemos los dones, esos 9 dones. En
Romanos 12 también, que hay otros don, dice que son coadyacentes con estos, que dice el de presidir, el de hacer misericordia. Todo eso son de Dios, de ser misericordioso. Entonces, ahora dice la palabra de Dios también, nos dice a nosotros que también tenemos talentos. Los dones dados, dice, de Dios viene la sabiduría, y de su boca, de esta palabra, sale la inteligencia. Esta palabra nos hace inteligente. Pero dice, los dones es algo sobrenatural, por lo cual Dios capacita a la persona sobrenaturalmente para poder hacer lo que Él llamado a hacer en su ministerio. Nosotros podemos tener todos los estudios teológicos, todo, pero eso no implica que usted sea un ministro, sea un pastor. Lo más principal es el llamado de Dios para su vida. Y Dios tiene un llamado a todos. Ha llamado a uno a ser, el llamado a ser salvos todos. Uno a ser médico, otro a ser arquitecto. Es cristiano, es creyente, pero le ha dado unos talentos para el cual va a subsistir él y va a ser de bendición. Los dones son para la iglesia. Dice los dones para provecho de cada uno de nosotros y los dones para la edificación de la iglesia. Ahora, los talentos son las habilidades que nos da Dios. Las habilidades manuales, las habilidades cognitivas que nos da el Señor para lograr hacer las cosas. Entonces vamos a hacer la diferencia entre los dones y los talentos. Entonces están viendo que los dones, dice, es para edificación y provecho de la iglesia, por la cual Dios sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque la iglesia es para suplir las deficiencias de la iglesia, para perfeccionarnos nosotros los santos, para que nosotros podamos hacer el propósito de Dios, porque por nosotros mismos no podemos con nuestra sabiduría. Son capacidades sobrenaturales como el don de discernimiento de espíritu, de saber qué es lo de Dios y lo que no es de Dios, de quitar los demonios, todo lo que es. La palabra es sabiduría para saber dar una palabra de sabiduría a una persona. La palabra de ciencia en la cual Dios le muestra a uno la situación por lo que está pasando. La palabra profética, el don de profecía que Dios profetiza a través de una persona las cosas que van a suceder. El don de lenguas e interpretación de lenguas, aleluya. Y el diablo ataca todas esas cosas en la iglesia. Por eso hay muchas disputas entre las denominaciones. Pero nuestro Dios no cambia, nuestro Dios es el mismo ahora y por siempre. Amén. Yo creo fielmente que nuestro Dios, Jesús, dejó una iglesia, dejó establecida y no puede ser cambiada y tiene que ser la misma. Con todos los dones, con todos los ministerios, con todos los talentos, con todas las cuestiones que dejó y no cambia. Y se volverá por su iglesia, no por una denominación. Aleluya. Así que ya sabes, y mucha gente dice, pero pastor, no tengo fe. No tengo fe. Cada cual de nosotros nos es dado fe. Cada cual. Necesitamos fe. Digo, la fe mundana, la fe, tú montas en un avión, tienes una fe. Vas a hacer algo que vas a regresar en casa. Pues dice la palabra, pero no todos tienen la fe para el arrepentimiento. Pero a cada nosotros Dios nos ha dado fe. Porque la persona que aún no cree en Dios tienen la fe para lograr ciertas cosas y son diligentes en hacerlo y lo logran. Porque muchas veces la palabra nos enseña a nosotros que el sol viene sobre el justo y el injusto. La palabra dice que el diligente será prosperado, dice el cristiano, el hombre diligente, el hombre que persevera. Dice Dios, el hombre generoso, por sus generosidades será bendecido. El hombre bueno de corazón, misericordioso, ayudador. Busca la justicia, dice la palabra de Dios, bienaventurado. Será saciado que tiene hambre y sed de justicia. Aquí en Proverbios 18, 16, mira lo que dice el Señor. Aquí vamos a Proverbios rápidamente. Capítulo 18. En esta parte hoy de esta enseñanza, pequeña enseñanza, dice el Señor. Vamos a continuar. Dice, los talentos, los dones del hombre le ensanchan el camino y lo llevan delante de los grandes a hacer las cosas. Dice Dios, los dones, el talento que yo te doy a ti,
es en lo que te abre el camino. En esta vida tú vas a abrir pasos por lo que tú tienes. Le ponemos un ejemplo. Los dones, los talentos, que tú tienes un talento nato para ser músico, para ser un artista, para diseñar. Pero esos talentos, entre más tú los ejercites, entre más tú los perfecciones, cuando tú llegues a la perfección de ese talento, de ese que Dios te ha dado, serás muy bendecido y prosperado económicamente. ¿Por qué? Porque las personas vendrán. Cuando tú llegues a pulir, in English we say when you master your gift. Cuando tú pules ese talento que Dios te ha dado, si tú eres un mecánico y tú llegas a pulir, cuando tú llegas a tener conocimiento y mecánico, entonces tú por la práctica te perfeccionas y eres el mejor, vendrán a buscarte. Lo mismo en cualquier otra profesión, sea economía, sea un arquitecto, sea un médico, dice que eso es lo que te va a dar reconocimiento, te abre las puertas y te lleva a lo grande, en lo secular. Hay una bendición financiera. Los dones, dice la palabra de Dios, para edificación de la iglesia en lo espiritual. Aleluya, bendecimos el nombre de nuestro Dios. Así que muchos no creen en todos los dones de la iglesia, que unos fueron abolidos, que otros no están. Yo creo en todos que existen porque Dios no cambia. Y la palabra nos enseña a nosotros, ahí mismo dice que procure todos los dones, en especial el de profetizar. Y dice la palabra, y el don de lenguas, también de interpretación. A mí me ha pasado que he entrado a lugares que no conocía ese idioma y estaba predicando a las personas. Y yo estaba sentado y yo entendía todo lo que él hablaba como si me hablaban en inglés o en español. De forma sobrenatural, ¿quién lo hizo? Dios. De lo mismo, Dios me ha permitido hablar y personas que no hablan idioma han entendido lo que se está hablando. O cuando se habla en lengua, se habla una lengua y la persona ha entendido exactamente y se ha convertido al Señor. Por eso dice, son cosas sobrenaturales, los dones de Dios, los talentos de Dios. Ahora, pero los dones que Dios te ha dado, como los talentos, si tú no dedicas tiempo a pulir tu talento, un músico, uno que practica 10 horas, otro que practica 2 horas, naturalmente que practica 10 horas, tendrá una mayor perfección en lo que está haciendo. Por eso mismo dice los dones, entre más nosotros somos obedientes, somos más fieles a Dios, entre más lo ejercitamos, entre más fidelidad a Dios. Porque Dios nos da dones y nos da talento. Pero los dones y talentos también van de acuerdo a la capacidad que tú tienes y de acuerdo a la fe que tú tengas. Dice la palabra de Dios, aquí vamos en Romanos, dice, por eso siempre le digo a las personas, usted no se enoje y usted no se disguste con alguien. Y como digo siempre, si usted no tiene la fe para ello, eso es su problema. Pero cada cual tenemos un don de fe. Entonces yo no me enojo si la persona tiene una fe mayor. No, ¿por qué? Esa es la capacidad que Dios le ha dado. Porque Dios nos dice aquí en Romanos, mire lo que dice el Señor. Romanos 12 dice, por la gracia que me da la cual está entre nosotros, no tengamos alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de tu fe, piense de ti mismo, conforme a tu fe te será hecho, conforme a tu fe recibirás. Dice, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tenemos las mismas funciones. Así siendo que somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Y dice, según la gracia que nos ha dado, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. De acuerdo, dice, los dones serán usados de acuerdo a la medida de fe. Aleluya. Y también de acuerdo a la capacidad. Amén. Ahí entramos en el llamado de Dios. Porque Dios nos ha llamado a cada uno a hacer un rol, a cumplir un propósito aquí en esta tierra. Andamos en su voluntad.
Y yo puedo tener el don de sanidad y tú tienes el don de sanidad. Y yo te pone a orar por una persona diferente y sana una persona diferente a la forma en que tú lo haces. Usa una persona, por ejemplo, hay ministros que he visto que Dios le ha dado ese don de donde él llega, los ciegos y los sordos. Los ciegos ven y los sordos escuchan. Hay otros en que donde va, los cánceres desaparecen. O sea, Dios usa, cada cual tiene el mismo don de sanidad, pero son usados de acuerdo a la fe y al momento de la voluntad de Dios. Entonces Dios dice, de acuerdo a tu fe. Sí, y podemos crecer en fe. Dice que la fe se ejercita. Vamos creciendo en fe y en gracia, dice la palabra de Dios. ¿Cómo está su fe? Así que no culpe a nadie si usted no logra las cosas. Dice la palabra, por la fe permanecemos, por la fe recibimos de Dios, por la fe obtendremos cosas para Dios, por la fe permaneceremos. Y eso es algo muy importante hoy en día que está sucediendo en el mundo. Porque dice Jesús, oro para que su fe no desmaye. Oro nuestra fe cuando estamos bajo presión. Por eso cuando tú estás bajo presión, cuando estás bajo el fuego, entre la espada y la pared, sabemos si somos verdaderamente cristianos o no. El que no es cristiano verdadero cambia las circunstancias. Uno busca cuando la forma de Cristo está bien, si no lo buscan a su forma. Hay muchos cristianos que sucumben al pecado, sucumben a la corrupción. Por eso dice la palabra de Dios, dice que el justo en las manos de un impío es como un río sucio, una laguna putefacta. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Dice Dios, el justo, dice, hay el que abandona su fe, el que no aguanta la presión, el que prefiere, dice, mejor vivir y no morir. Pero el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces seremos probados en este tiempo. Nuestra fe está siendo probada. Nosotros hemos sido probados, yo, mi familia y nosotros. En muchas formas hemos sido probados. Gracias a Dios estamos parados por ahora. Y seguiremos porque tenemos la convicción que dice el Señor, como dijo David, tu propósito en mí será cumplido. Aleluya, gloria a Dios. Así según la medida de fe y según la capacidad que Dios nos ha dado. La capacidad viene al llamado. Aquí en Mateo 25:15 dice que Dios, Jesucristo, llamó a varios y le dio talento. Significa la moneda, el talento para ser administrado. A uno le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 5. Y dice, el que tenía más administró. ¿Por qué le dio más? Porque tenía mayor capacidad. Le administró bien, le administró. El que tenía 1 lo escondió, dice el Señor, malvado. Si tú escondes los talentos que Dios te ha dado y los dones que está, Dios te dirá a ti, malvado, aléjate de mí, hacedor de maldad. Porque lo que te he dicho, y le dije, el que tenía, quítale al otro y dele más. Dice, porque el que hace buen trabajo le dio más, dice el Señor. El siervo tiene que ser probado. Dice, si en lo pequeño no le es fiel, en lo mucho tampoco. Entonces dice la palabra, dice, de acuerdo le dio los talentos de acuerdo a la capacidad. O sea, cada cual tiene una capacidad. Por eso hay muchos cristianos que Dios no nos da ciertas cosas al tiempo que nosotros pensamos que tenemos. Es porque no estamos preparados para ellos. Y hay muchos que están pidiendo y nunca se los da, porque significa dárselo, se perdería su salvación. Por eso dice Jesús, es mejor entrar cojo o ciego o manco al reino de los cielos. Es mejor así. Entonces Dios sabe, hay algunos que Dios corta hasta antes de tiempo, porque sabe que adelante perdería su salvación. Entonces hay que orar para que Dios nos fortalezca. Hoy que nos dé los dones que nos ha dado para que los usamos verdaderamente, los talentos. Hay que descubrir tus talentos. ¿Cómo tú descubres tus talentos? Cosas que te gustan hacer, cosas que tú ves que te es fácil a ti hacer. Pintar, leer, hablar. Ahí Dios nos va mostrando las habilidades que hay dentro de nosotros. Porque a cada cual de nosotros, dice Dios, nos ha llamado a hacer cosas buenas en Cristo Jesús. El Señor nos ama a todos nosotros y dice que Él tiene un llamado para todos. Dice, a los llamados, a los escogidos. Tú eres un escogido de Dios. Nosotros somos llamados
para hacer grandes cosas para Dios. Dice, Dios quiere hacer tremendas cosas a través de nosotros. Y lo lindo de Dios con los dones y los talentos, el estudio es necesario. Ganar estudio es bueno, pero nada, ni todos los títulos, ni todos los estudios, no pueden ni acercarse en capacidad a los dones de Dios. No pueden superar, porque tú no puedes tener títulos y llamados, y Dios te usa tremenda y grande y te prepara él mismo. 1 Corintios 1 dice que Dios a los viles y menospreciados. Dice, acuérdase cuando los llamó Dios, muchos de ustedes no eran ni mucho en conocimiento, ni eran de familia noble, ni tenía dinero, porque Dios a los humildes, dice, a los de poco conocimiento, a los vil, a los menospreciados, a esos llamó para hacer las cosas que se tenían que hacer, para poner en vergüenza a los que dicen que podían hacer. Gloria a Dios. Por eso el más vil pecador, el que menos está, el menos preparado. Por eso digo siempre, Dios llama, Dios capacita, prepara y después envía. Aleluya. Déjate usar por Dios. No importa donde tú estés, no importa la edad que tú tengas, Dios te puede usar a ti en cualquier forma, en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país, para transformar e impactar el mundo. Y nosotros estamos orando a Dios. ¿Por qué? Porque por los dones que Dios te ha dado a ti, cuando tú tienes el llamado, tú no podrás lograr el llamado de Dios si tú no pules los talentos que tú tienes, si tú no ejercitas los dones, porque los dones son cosas sobrenaturales de Dios. El estudio y la capacidad son buenas, pero nunca podrán superar al llamado, ni podrán superar a los dones de Dios. Por eso Dios dio los dones para edificación y provecho de la iglesia. Hoy muchos de la iglesia y muchos ministros y muchos cristianos usan los dones de Dios para sacar provecho financiero. Por eso dice la palabra, dice, muéstrate como obrero aprobado por Dios, quien administra bien la palabra de verdad. Significa que hay muchas personas que no usan bien la palabra de verdad. La tuercen de acuerdo a su conveniencia. Usted no ha visto cristianos que cuando les conviene sueltan la palabra de Dios, pero cuando no, hasta la ignoran totalmente. Todos nosotros hemos pecado de Dios. Yo trato de conseguir mucho más conocimiento cada vez, de leer, de estudiar, de prepararme más, pero nada de eso se compara con el llamado de Dios. Por eso no es el que es aprobado, dice la palabra, sino el que Dios aprueba. No es el que se alaba mismo, sino el que Dios aprueba y alaba. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra, no te alabes a ti mismo, deja que los demás te alaben. Yo he pasado por muchas cosas de esto. Dios a mí no me entregó muchas cosas porque no estaba listo para ello. Porque cuando Dios te entrega algo, como nosotros como buen padre le entregamos algo a nuestros hijos y no están preparados, lo estamos destruyendo. Significa que la bendición sería una maldición. Así que Dios nos prepara, nos capacita, nos prepara y nos envía. Y hay usted que está ahí, que sabe el llamado de Dios. Dice Dios, el que conoce la voluntad de su Señor, del Padre de Dios, y no se prepara para ello, recibirá muchos azotes. Aleluya. El llamado de Dios es lo que Dios, la gracia de Dios, antes de tu haber nacido. Dice Jeremías, antes de haber nacido, dice, te he dado como profeta a las naciones. Como profeta a las naciones. Antes de nacer. Dice Isaías, dijo Pablo, desde el vientre de mi madre. Tú has sido escogido por Dios. Tú eres persona preciosa, valiosa para Dios. No importa la edad, no importa sus circunstancias, no importa la capacidad que tengas tú. Dios cambia todo. En un solo momento Dios puede cambiar tu vida. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Dice la palabra, cuando hay cierto tiempo, no te preocupes, que el Espíritu Santo te dirá qué tienes que hacer. Qué hacer, dice, y qué decir. Aleluya, gloria a Dios. Él, el que está ahí, dice, que nos mostrará las cosas que van a suceder. Y eso es lo que está mostrando, que el fin se acerca. Tenemos que prepararnos para ello. Saque a relucir esos dones. Y si le puedo hacer de ayuda a cualquiera, me pueden contactar.
podemos darle un estudio sobre esto, un estudio más avanzado sobre los dones, sobre los talentos, porque usted puede cambiar, usted puede impactar. Decimos en inglés, a way maker, a history changer, cambiar la historia y hacer un camino diferente, que cuando digan, este camino fue hecho por cierta persona. Todos tenemos la oportunidad de Dios. Dice la palabra que la oportunidad nos llega a todos. Solo sepa que los talentos y los dones que te dé a ti, para gloria a Dios. Usted sabe que en Estados Unidos la gran mayoría de esos famosos artistas y cantantes que están ahora, donde salieron de las iglesias, mire cómo es el diablo. Hasta la misma iglesia metió esos cazatalentos a buscarlo y sacarlo y seducirlo y llevarlo para el mundo. Y muchos de ellos cómo han terminado trágicamente. ¿Por qué? Porque lo que Dios te ha dado a ti es para darle gloria a Dios y ser de bendición. Dice la palabra, somos bendecidos para bendecir. Dios te da la habilidad, hay Dios que Dios le da la habilidad a personas de ser comerciantes, de ser negocio, de levantar empresas para bendecir, personas justas, de bendecir y ayudar a los que llevan la obra de Dios. Cada cual tiene. Y mire lo que dice aquí en Efesios. Aquí esta palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo dice todo. Mire lo que dice aquí. Dice, Efesios 4 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, Jesucristo. Crezcamos, todos los días crecer, dice. De quien todo el cuerpo, bien concertado, unido, somos varios, pero vamos hacia adelante uno solo. Dice, según la actividad propia de cada miembro, significa según la actividad de cada persona, según el llamado de cada persona, según lo que Dios te ha creado a ti para hacer así. No te compares con los demás. Dios tiene un proceso diferente para cada persona. Lo tuyo es importante. No importa que tú eres un barrendero. Si tú estás en la iglesia, tú estás haciendo bien el trabajo, tú tienes el mismo valor hasta el predicador, como el predicador. Y según la actividad, Dios te creó para eso. Y te ha puesto en ti esos dones y esos talentos para tú lograr. A veces tú no sabes en ti mismo lo que tú tienes. Nosotros descubrimos cosas en nosotros que yo descubrí, que yo no sabía que podía hacer eso. O no sabía que en esta situación actuaría de tal forma, porque a veces uno piensa que en una situación uno actúa así y hace uno todo lo contrario. Por eso uno tiene que pedir a Dios que tenga misericordia de uno. Dice, según la capacidad de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Según la capacidad, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Porque el amor, usted puede tener toda la fe, todo el conocimiento. Si usted no es una persona de amor, tilín, nada de paleta. Dice Dios, nada vale delante de Dios, porque Dios es amor. O sea que Dios me llamó, me está capacitando, preparando para hacer algo. Y a cada pastor, a cada ministro, a cada persona, Dios va a actuar de una forma diferente. Como nosotros tenemos hijos, pero cada hijo se le habla de una forma diferente porque son personas diferentes. Dice Dios, interactúa con nosotros de forma diferente cada cual. Entonces vamos a poner esto en orden. Dios dice que nos llama, nos capacita, nos prepara. Dice que Él nos da el llamado, nos da las habilidades para que podamos lograr las cosas físicas, salir hacia adelante. Nos da los dones para la edificación de la iglesia, para ser de bendición, para ganar las almas para Cristo, para ayudar a los hermanos que están caídos, para llevar el evangelio, para la predicación de la palabra. Dice, hable la palabra de verdad y ministre conforme al poder que Dios te da. Aleluya. No hay que tener vergüenza de Dios, no hay que tener vergüenza de Jesucristo ni de su palabra. Aleluya. Entonces dice, somos muchos. Por eso le dimos a los hermanos. Dice Pablo, le dijo a otros, podemos tener diferencias de doctrina, por lo importante que estamos en Cristo. Dice, pero en lo que estemos concertados, en lo que estemos unidos,
avancemos de ellos. La palabra dice, el que cree que Cristo nació, murió y resucitó. El que guarda la palabra, dice, el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, dice, serán salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Tiempos difíciles van a venir, hermano. Esto se está apretando, ahora en general, pero después se va a volcar muchísimo hacia los cristianos verdaderos. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos verdaderos nos vamos a parar en la brecha y vamos a decir no a las cosas que el gobierno, que el mundo quiere implantar, a las cosas que nos quieren obligar a perder nuestros derechos. Y ya están diciendo, ya dicen, los cristianos son un estorbo. Los cristianos siempre se oponen a esto. Hay que empezar a eliminarlo. Y eso es lo que va a empezar. Pero es el mejor tiempo, dice Dios. Te llevarán ante reyes y gobernantes para que mi poder y mi autoridad en ti sea visto. Aleluya. Voy a glorificar. Yo, Pablo, llegarás a Roma y ante los reyes para dar testimonio de quién soy yo. Las cosas de Dios, dice, mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Al que no conoce a Dios, que está viendo esto, Dios le dice, venid y probar lo bueno que soy yo. Jesús le dice en Mateo 14, 21, dice, si tú crees en mí, vienes a mí y guardas mi palabra, dice, yo te me manifestaré, te mostraré que yo soy real, que estoy vivo, fui resucitado de la tumba, que yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Aleluya. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Tú tienes un llamado, tienes talentos y en Cristo tienes los dones, porque el requerimiento para tener los dones del Espíritu Santo, dice la palabra, y todos los que le obedecen, todo el que cree en Él, el que se bautice, dice, recibirá el don del Espíritu Santo. Mire, los talentos vienen contigo. Tú naces con esos talentos. Pero los dones llegan a tu vida cuando tú te rindes a Jesucristo. Cuando tú te arrepientes de corazón. Cuando tú te conviertes. Arrepentimiento significa es aceptar el camino. Convertimiento es cambiar de corazón, mudar. Que sé que estoy mal y voy a dar frutos diferentes. Aleluya, gloria a Dios. Así que todos somos importantes. Aquí estamos nosotros en la lucha. No olviden orar por mí, por mi familia. Nosotros por ustedes. Los amamos mucho. Al que podemos ayudar, estamos siempre aquí en cualquier forma, según lo correcto de la palabra de Dios. Amén. Yo siempre le he dicho a la persona y me dice, pastor, tú dijiste, pastor, que contara contigo para todo. Le digo, sí, de acuerdo a la palabra de Dios. Quería que mintiera por una cuestión que él necesitaba unos papeles y yo no puedo hacer eso. Y lo que es que ser que lo que es correcto delante de Dios. Los amamos mucho en el Señor. Así que acuerde esto, que Dios tiene un propósito para ti. Dice que muchos son los pensamientos del hombre, pero el propósito de Dios permanece. Vamos a orar, voy a orar por ustedes. Vamos a orar para que Dios saque a flote todos esos dones y esos talentos que usted tiene para su gloria. Amén. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta pequeña palabra, enseñanza, Señor. Pido por aquel que esté escuchando, Señor, y todo aquel que esté viendo ahora y después, Padre Santo, que tú seas tú manifestando en ellos los talentos que tú le has dado, Señor. Seas tú sacando a relucir las capacidades que tú le has dado, tanto seculares como espirituales, Padre. Seas tú el que está en Cristo ahora, Señor, manifestando los dones del Espíritu Santo en su vida. Dale entendimiento de los dones para que llegue a crecer en esos dones, Padre Santo, Dios de la gloria. Oh Padre, pero sobre todo aquel que abunde los frutos del Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu Santo, Padre, es que muestra el carácter del cristiano. ¿Quién es el cristiano en Dios? Los dones los da para manifestar tu poder, para la preparación de la iglesia, para la edificación de la iglesia, Padre Santo, Dios de la gloria. Oro, Dios, para todo aquel que no conozca a Cristo, que llegue a Él. Concédeles hoy
el don de arrepentimiento, Señor. Que el Espíritu Santo toque su corazón ahora, convicción de pecado, y que corra a Cristo Jesús. Si usted es una persona que no conoce a Cristo y quiere decir hoy, Señor, simplemente arrodíllese, abre su corazón y dile: Señor Dios, reconozco que tú eres Dios. Reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Lo necesito. Límpiame de esos pecados, Señor. Escriba mi nombre en el libro de la vida y prepárame. Dame tu Espíritu Santo para que yo pueda vivir esa vida tuya, ser tu discípulo, andar en tu voluntad y cumplir su propósito. Y Dios lo hará. Porque tú puedes correr miles de veces al altar, pero si tú no te rindes de corazón, y tú lo puedes hacer ahí mismo en tu habitación, ahora en este momento donde tú estés, porque Dios es el que escudriña el corazón, y Dios dice que Él no desecha al que viene a Él. Esta es tu oportunidad de correr y decirle: Señor Jesús, aquí estoy, Señor, úsame para tu gloria, muéstrame mi llamado, muéstrame cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, prepárame, Señor, para que yo pueda hacer su obra. Los queremos en Cristo Jesús. Me despido. Este es el ministro y siervo John Moses Elijah, y este es la iglesia y el ministerio Jesucristo Vive, Testigos de su Gloria. Nos vemos, Dios mediante, próximamente el viernes, si el Señor lo permite, después de las 9 de la noche. Amén y amén. El Señor me los bendiga y siga bendiciendo rica y grandemente. Aleluya. Santo el Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Santo. Aleluya. Poderoso Dios. Aquí como que la transmisión, no sé.